vamos a empezar el estudio de nuestro sílabo dentro de la asignatura Evaluación de Estructuras Existentes. Vamos a empezar con el primer capítulo de Introducción y Generalidades. Vamos a establecer el día de hoy, o más bien recordar, la famosa filosofía de diseño sismo-resistente. Hablar de manera muy rápida, demasiado rápida diría yo, de la sismicidad en Ecuador, porque nos interesará en esta materia, más que conocer la sismicidad, entender los efectos de la misma en las estructuras, pues deberemos hablarlo de manera rápida. Y vamos a comenzar entendiendo el concepto de riesgo sísmico. Muy bien. La famosa filosofía de diseño sismo resistente. En la mayoría de normas actuales, por no decir en todas, consta siempre la filosofía de diseño sismo resistente, que de manera resumida consiste en un diseño con daño controlado, ¿sí? No le he tenido abierto la norma, ya le abrimos de una vez. Es la filosofía, como ustedes deben ya conocer, se encuentra en el capítulo de peligro sísmico y diseño sismo resistente de la norma, ¿no? Pues ya la conocen, la habrán estudiado. Aquí está, página 40. La habrán estudiado, la habrán aprendido de memoria y tienen claridad de la misma, ¿no? Entonces tenemos en la página 40, numeral 4.2 del capítulo de peligro sísmico y diseño sismo resistente, la famosa filosofía de diseño sismo resistente de nuestra norma, la cual se basa en un sismo de diseño, conocido también como sismo raro, con una probabilidad del 10% de ser excedido en 50 años, 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, o lo que es lo mismo, periodo de retorno de 475 años. ¿Qué nos dice esta filosofía? Está en el numeral C, ¿no? ¿Qué nos dice la filosofía de manera general? Que para estructuras de ocupación normal debemos tener un daño controlado. Un daño controlado, ¿no? Esto es lo que dice la norma, que le tengo también aquí abierta, control C, control V, ¿no? Para estructuras de ocupación normal, coloco en negrillas, aquí también está ocupación normal. Para estructuras de ocupación normal, el objetivo de nuestro diseño es prevenir los daños en elementos no estructurales y estructurales ante sismos pequeños y frecuentes que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales ante sismos moderados y poco frecuentes que pueden ocurrir en la vida útil de la estructura. Y evitar el colapso ante sismos severos que pueden ocurrir rara vez en la vida útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de los ocupantes. Daño controlado. Sismos frecuentes, no hay daño, ni en elementos estructurales ni en elementos no estructurales. Sismos moderados, poco frecuentes, va a haber daño en elementos no estructurales. Controlados van a haber daños, pero van a haber pocos daños en los elementos estructurales. Por eso se previene daños en elementos estructurales graves, pero sí va a haber algo de daño. Pero definitivamente ante sismos severos, sismos raros, la norma lo dice, sismo raro, el sismo de diseño, el sismo de 475 años de periodo de retorno, ¿sí? El sismo de probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, todo es lo mismo, manejemos los términos técnicos apropiados. Sismo de diseño igual a sismo raro, igual a sismo de 475 años, periodo de retorno, igual a sismo con probabilidad de excedencia del 10% en 50 años. Todo es lo mismo, el famoso sismo de diseño. Ante ese sismo, pues va a haber daño, va a haber mucho daño.
pero la estructura no va a colapsar, permitiendo de esta manera salvaguardar la vida de los ocupantes. A eso nos referimos con daño controlado. ¿Y cómo hago para cumplir esta filosofía? ¿Qué debo hacer? La misma norma, un poquito más abajo, nos dice que esta filosofía, recordemos, para estructuras de ocupación normal, se consigue diseñando a la estructura. ¿Para qué? Para que la estructura tenga la capacidad de resistir las fuerzas de la norma, que sus derivas de piso ante dichas cargas sean menores a la norma y que disipe la energía de deformación inelástica haciendo uso de técnicas de diseño por capacidad o mediante el uso de dispositivos de control sísmico. En otras palabras, quiere que su estructura cumpla con una filosofía de diseño sismo resistente, cumpla con la norma. Use las cargas especificadas en la norma. Úselas ¿para qué? Para que la estructura resista las fuerzas. ¿Qué cargas? Cargas gravitacionales, acciones sísmicas, etc. Chequee las derivas. A pesar de que hay múltiples comprobaciones que debemos realizar, siempre se considera las derivas como uno de los parámetros de control más importantes, ¿no? Hay más, pero bueno, las derivas. Y disipe la energía de deformación inelástica. Su estructura debe ser capaz, ante la ocurrencia de un sismo, de disipar la energía de deformación inelástica. Y les voy a preguntar, pues bueno, el primer ítem, yo tengo una estructura, yo voy a diseñar una estructura de cero. ¿Cómo cumplo el primer ítem? Fácil. Coloco todo lo especificado en la norma en cuanto a cargas, la carga viva o sobrecarga, cargas permanentes, las fuerzas laterales que simulan el sismo, pues las de la norma y cumplí el primer parámetro. El segundo, pues fácil, calculo las derivas de piso. Las inelásticas son las que controla la norma, hay normas que controlan otro tipo de derivas, las elásticas como la norma chilena, en nuestro caso las inelásticas, chequeo que sean menor al 2% y listo, cumplí el segundo. ¿Cómo cumple el tercero? Les pregunto. Bueno, aquí sí nos dice que haciendo uso de técnicas de diseño por capacidad o mediante la inclusión de dispositivos de control sísmico, un aislador sísmico, un disipador de energía, pues pero en una estructura normal, un edificio de 4 pisos, en una casita de 3 pisos, ¿cómo hago que se cumpla este ítem? La disipación de la energía de deformación inelástica. Vamos a ver qué nos dice la señorita Erika Pérez. ¿Cómo controlamos? Señorita Erika Pérez. ¿Sí está? Según yo, la señorita Erika Pérez dijo presente y ya no nos contesta. Ahí es cuando me hacen perder el tiempo. Ya otra persona se está saliendo. ¿Está la señorita Erika Pérez? ¿O dijo presente y se fue a almorzar? Dijo sí, estoy aquí presente. Ya. Es que se me desconectó Contésteme el la internet. pregunta, por favor. ¿Me podría repetir, Inge? No le escuché. Así vamos a estar grave en esta materia. Si se les va el internet, se van a almorzar o salen cuando comienzo a preguntar. Le repito por esta vez, la próxima vez estemos más atentos, por favor. ¿Cómo cumplo el tercer parámetro para que la estructura sea sismo resistente? En su casita de 3 pisos, en su edificio de 6 pisos de hormigón armado. ¿Cómo cumplo para que se pueda disipar la energía de deformación inelástica? Mm, ¿No le han enseñado nunca? No. No, Inge, no sé, no recuerdo. No recuerda la señorita, y ya estamos en décimo, a meses de graduarnos, y les estoy preguntando lo básico, la filosofía de diseño sismo resistente que tanto de memoria se saben. ¿Cómo cumplimos? Ya el primero está fácil, el segundo pues obvio, el tercero. Veamos a alguien más, ojalá le toque a algún estudiante que haya sido mío en obras civiles. Señor Jordi Chacha, ¿cómo cumplimos? Ingeniero, buenas tardes.
Buenas Tal tardes, vez dígame. tal vez dándole ductividad a la estructura para que se deforme, pero controlada esa deformación. O sea, lo que usted dice tiene lógica, pero no es la respuesta, ¿sí? La norma es clara y el concepto es importante de en dónde, mejor les ayudo un poquito para el siguiente, en dónde en su estructura porticada, columnas, vigas, hormigón armado, no les estoy preguntando ni siquiera muros, estructura metálica, solo hormigón armado, en dónde, en qué zona se disipa la energía de deformación inelástica. Ya les estoy ayudando mucho. Vamos por acá, otro señor. A ver, yo no me acuerdo mis alumnos quiénes serán. Bueno, vamos por acá, ya dijeron por acá. Señor Byron Vaca, a ver, el último de la lista. Ya un poquito les ayudé. Sí, Inge, ¿En dónde se disipa la energía? en la cimentación de la estructura. Híjole, negado. Estamos mal. No importa, estamos aprendiendo, aunque me preocupa porque ya es 10º semestre. Y no solo estoy preguntando la filosofía. ¿Alguien más? Y si no contesta otra persona. Sería en los A ver, nodos donde Con la ya. respuesta. Muy en bien. los nodos, El joven dijo. A ver, repitan. sería en los nodos donde está la unión de viga columna. No exactamente es la respuesta, pero está O bien. sea, ¿Es la rótula plástica? Perfecto. El nudo es parte de la rótula plástica, por eso dije, el joven dijo bien. La respuesta correcta es la rótula plástica. En la rótula plástica es donde, si le diseñamos apropiadamente, conseguimos disipar la energía de deformación inelástica ante la ocurrencia de fuerzas externas graves, como es un sismo. En la rótula plástica conseguimos disipar la energía de deformación inelástica ante un sismo. En obras civiles, los estudiantes que cogieron conmigo, yo les suelo explicar la parte mecánica, ¿no? Miren, no les han enseñado nunca con el armado, no sé por qué, es extraño que lleguen a 10º sin saber eso. No es objeto de la materia de obras civiles, pero me parece una imprudencia dictar esa materia con el objetivo que tiene, sin haberles dicho, vean, hagan bien la rótula plástica. Por eso solo darme clase y media de enseñarles. De enseñarles por lo menos, verán, en la norma dice esto, pero no dice nada. En el ACI dice esto, cumplamos el ACI, hagamos. En los proyectos que hacemos el cumplimiento y me gusta tomarles bastante, ¿no? Y hacemos a mano y luego les digo hagamos la hojita en Excel y les mando de deber y verifican la rótula plástica en sus estructuras, ¿sí? En esta materia molesto más. Porque es importantísimo entender, por lo menos en estructuras de hormigón armado, en pórticos resistentes al momento, ni siquiera estoy hablando de viga banda, sino hasta de viga peraltada, pongámosle más fácil, pero aún con muros, una estructura con diagonales, rigirizadoras, una estructura metálica, solo aporticada, ¿sí? Es importante que sepa. Es muy importante. Es el tercer requisito que nos pide la filosofía de diseño sismo resistente para cumplir, aunque la estructura sea sismo resistente y no tenemos claro. Y eso es grave. En esta materia, los que saben, los que aprendieron conmigo en obras civiles, van a tener que recordar, sacar sus hojitas de Excel y aprender, porque en esta materia un trabajo será precisamente comprobar la rótula plástica para que los estudiantes que cogieron conmigo rescaten sus cuadernos y los que no, no se preocupen, que van a tener que ir a aprender solos, pues les toca. Les daré los tips, les diré, vean, acá hay un buen artículo, o pidan a sus compañeros que les ayuden, pero todos van a terminar o recordando o aprendiendo. ¿Por qué? Porque más adelante volveremos a insistir sobre lo mismo, ya que más bien, cuando hablemos de los fundamentos de un no lineal, volveremos a rescatar esto y veremos ya de otra manera, entenderemos la famosa rótula plástica. Es más, suele ser un ejercicio muy básico, un ejercicio de los que aprendíamos a hacer en tercer semestre en resistencia de materiales, una estructura facilita, le vamos a hacer, pero para que entiendan qué es la rótula plástica, cómo se disipa la energía de deformación, cómo se habla de la no linealidad de los materiales. Y seguiremos insistiendo, porque más adelante, en el último capítulo, cuando hablemos de objetivos de rehabilitación, haremos una práctica de laboratorio, ingresaré al SAP 2000, veremos un pórtico en el pushover, y veremos cómo se forman las famosas rótulas plásticas. Por eso tienen que saber y dominar. Yo les aviso desde ahorita que en esto molesto mucho. En los Kahoot que hagamos he de preguntar de la rótula plástica.
En los exámenes he de preguntar, en las pruebas he de tomar, hasta en el de recuperación he de volver a tomar. ¿Por qué? Porque es fundamental. No es solo suficiente entonces que sepan las cargas que hay que poner en la estructura, si esto ya saben desde estructuras 1 o 2, ya saben, sobrecargas, carga lateral, cotante basal, ya saben ustedes eso. No ha sido solo importante saber la famosa deriva del 2%. Aquí está, miren, jóvenes, página 40. Aquí está. Aquí está. Requisitos mínimos de diseño, mínimos. Disipar la energía de deformación inelástica y los jóvenes se están queriendo graduar sin saber eso. Pues aquí lo corregimos y lo complementamos. Clarísimos. ¿Cómo consigo que la estructura cumpla con una filosofía de diseño sismo resistente? ¿Cuál es la filosofía? Pues es la de acá arriba, ¿no? Pero ¿cómo cumplo? Que resista las fuerzas de la norma, que tenga derivas de piso apropiadas y que disipe la energía de deformación inelástica de manera apropiada en una estructura porticada en la rótula plástica. Por eso vamos a ponerle un poquito de énfasis, no es la intención de enseñarles, si no aprendieron antes, en obras civiles medio les enseño y ahora ya no, pero van a ir a aprender. Pero eso era para estructuras de ocupación normal. ¿Qué pasa con estas otras estructuras que en función de su uso pueden ser catalogadas? ¿Cómo hago para que se vea página completa? No ha estado. Acá, ya. ¿Cómo hacemos en estas otras estructuras que por su uso son catalogadas como estructuras de ocupación especial o más aún esenciales y o peligrosas? Recordemos que la norma, desde que ustedes comenzaron a utilizar la fórmula para el cálculo del cortante basal, a estas estructuras, pues, les da, digámoslo así, un factor adicional de seguridad, ¿no? El famoso factor de importancia para estructuras de ocupación normal, casitas, edificios, residencias, oficinas, 1. Estructuras de ocupación especial, escuelas, museos, colegios, 1,3. Estructuras esenciales y o peligrosas, hospitales, centros de salud, policía, bomberos, etcétera, 1,5. Estas estructuras se entiende que deben tener un mejor desempeño que las estructuras de ocupación normal. Por eso la filosofía de diseño sismo resistente para estas otras estructuras es diferente. Limita más los daños. Espera que se eleve el nivel de protección, haciendo que las estructuras puedan mantenerse operativas aún después de la posibilidad de la ocurrencia de un sismo de diseño. Pensemos en el sismo de Pedernales. Muchos dicen que se fue el sismo de diseño. Muchos dicen que no, que esperamos un sismo de mayor magnitud, que provoque mayores daños. Ante ese sismo, la filosofía de diseño sismo resistente para estructuras de ocupación esencial y o peligrosa espera que esa estructura siga funcionando después de ese sismo, se mantenga operacional ante un nivel de demanda alto. ¿Sí? En el último capítulo hablaremos para entender mejor los niveles de desempeño, lo que es un nivel de desempeño operacional, ocupación inmediata, seguridad a la vida, prevención colapso. Pero ¿por qué yo espero que esta estructura tenga un mejor desempeño? Es obvio, ante la ocurrencia de un desastre, pues un hospital debe ser capaz de atender al segundo, de no sufrir daño, de no comportarse como la estructura de ocupación normal, que ante un sismo raro va a sufrir mucho daño, pero no va a colapsar. Aquí no debe darse ese lujo. ¿Sí? Como aprenderemos más adelante, la estructura debe ser capaz, que si tiene una central de energía eléctrica, si se va la luz en el sector, obviamente la tragedia, tiene planta de energía, seguir funcionando hasta los ascensores, seguir todo funcionando, porque va a recibir precisamente muchos heridos debido al sismo, a la amenaza, ¿no? Lo mismo, bomberos, policía, deben ser capaces al segundo de seguir trabajando. Por eso se espera que estas estructuras tengan un mejor desempeño. Las estructuras en el sismo de Pedernales, muchas de estas estructuras de ocupación especial
y esenciales y o peligrosas, pues no cumplieron ni siquiera con la filosofía para estructurar, ¿sí? Ni siquiera para estructuras de ocupación normal. Podemos ver aquí el Hospital IES de Manta, colapso. Mira esta fotografía, está un poco lento el internet, no se cargó. Bueno, las estructuras, así está ahí. Miren, podemos ver ahí la Escuela del Milenio en Cantón Sucre, que todavía está ahí el cartel de la inauguración de la misma, como no cumplió con la filosofía. Algunas se comportaron como estructuras de ocupación normal y muchas de ellas ni eso. Ni siquiera cumplieron con una filosofía sismo resistente de ocupación normal. Peor aún, un mejor desempeño como se esperaba para una estructura de estas categorías. ¿Y qué podemos decir de las construcciones informales? ¿Sí? Un problema gravísimo en nuestro país. Construcciones informales, autoconstrucciones, donde no ha participado un profesional, ni en la fase de diseño, ni en la fase de construcción, pues no saben nada de derivas, de fuerzas, ni de rótulas plásticas, no ha pisado la obra jamás un profesional, ¿sí? No cumplen normas de diseño sismo resistente, elevando el nivel de vulnerabilidad sísmica y siendo más propensas a sufrir daño, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, los datos de la Camicon del 2016, este es un problema muy grave en nuestro país. En Quito, capital de nuestro país, capital del Ecuador, de acuerdo a la Camicon en el año 2016, por lo menos el 60% de las construcciones en el sector urbano son informales y el 90% en zonas rurales, algo muy real de lo que sucede en nuestro país. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en los últimos años para poder regularizar de manera equivocada? Recién se ha comenzado ya a controlar esto. Se han realizado la publicación de varias ordenanzas municipales en la ciudad de Quito, donde, anteriores al 2014, permitían la legalización de estas edificaciones, teniendo como requisito únicamente un levantamiento arquitectónico y fotográfico. Antes del 2014, se promulgaron varias ordenanzas que permitían regularizar estas estructuras. El trabajo era sencillo. Uno iba, un arquitecto o un ingeniero, realizaba un levantamiento no estructural, levantamiento arquitectónico, ¿sí? Hacía unos pocos cortes, fachadas, tomaba fotos, llenaba un formulario, firmaba, presentaba al municipio con los planitos. Este procedimiento, el municipio de Quito comenzó a realizarlo para poder comenzar a cobrar los impuestos prediales apropiados, ¿no? No es lo mismo el impuesto predial de un terreno, pues que no tiene ninguna estructura, que el impuesto predial de un terreno con una casita de 4 pisos. El municipio necesitaba regularizar esos predios para poder cobrar las tasas apropiadas y obviamente esos impuestos se generen en obras. Tenía que hacerse lo justo, regularizar, ¿sí? Pero lamentablemente en ese proceso no intervino ningún criterio estructural, haciendo que estas estructuras sean, entre comillas, regularizadas, sin contar jamás con el estudio estructural. A partir del 2014, principalmente por el sismo ocurrido en nuestra ciudad en agosto de 2014, con magnitud 5.3, me parece, asociado a la falla Calpequilla Bella Vista, fue que el municipio de Quito comenzó a promulgar nuevas ordenanzas donde por primera vez incluían la necesidad y obligatoriedad de incluir un estudio de riesgo sísmico, de evaluación estructural. Actualmente está en proceso de publicarse una nueva ordenanza más estricta que nuevamente incluye la incorporación de este informe. Pero ¿qué pasó con las estructuras regularizadas anteriormente? Pues nada, están regularizadas, no se ha hecho nada. El problema es bastante crítico, hablando solo de la provincia de Pichincha, ciudades vecinas a nuestro Quito,
como Machachi y Sangolquí, han publicado ordenanzas similares a las de Quito, pero de antes del 2014. Es decir, donde si usted quiere regularizar una estructura informal en el cantón de Mejía, donde ahí más del 90% son informales, es raro tener una estructura con planes en el cantón Mejía. En Sangolquí, bueno, como que hay un poquito más de control. Ya no, pues ¿qué le piden? Ahora, les digo actualmente, lo mismo que pedían antes en Quito. Planito arquitectónico, un corte, una fachada, fotos, firma el formulario, aprobar. ¿Y qué pasa con eso? Que lamentablemente dan una falsa sensación de seguridad a los propietarios. Han escuchado con muchos casos, principalmente después del sismo de Pedernales, que la gente se asustó, se preocupó. Ahí sí dijo, ¿qué pasó? Mi casita, bueno, mi casita no hizo ningún ingeniero, la hice yo, tiene 3 pisitos, yo la hice con conciencia. Pero hace unos años yo pagué a un profesional y vino y midió mi casita y aquí tengo el planito aprobado, mi casita ya es segura. Y no es así. Se creó esa falsa seguridad pensando que como vino un profesional y hay una firma y un sello, su estructura está bien. Y no es así. A partir del 2014 en Quito es cuando se comenzó a incorporar los estudios de evaluación. Antes, ¿no? Todas las estructuras regularizadas antes del 2014 en Quito y todas las estructuras regularizadas en cantones vecinos, no puedo decirlo a nivel nacional, no conozco las ordenanzas en cada municipio, pero les doy fe de Sangolquí y Mejía, por lo menos les doy fe, pues no contienen estudios de evaluación estructural, dando una falsa sensación al propietario de que su estructura es segura. Una fotografía de una estructura informal, entre comillas, legalizada. Cumplirá pues con la filosofía. De esta estructura tengo fotos interesantes. Miren ese volado impresionante, sin columnas, sin nada, que está soportado. Esta zona era una ampliación que hicieron para un dormitorio máster adicional y está soportada completamente por todos estos puntales y está en desuso porque nunca se utilizó. Esta estructura tiene irregularidades verticales, ya vamos a ver más fotos, columnas discontinuas, volados excesivos, fisuras y patologías importantes, pero está legalizada. ¿Será que cumple con la filosofía de diseño sismo resistente? No, Inge.